Buenas tardes, mis amados hermanos. En esta tarde damos la bienvenida a todos los que estamos ya en este lugar para alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Cada vez que venimos a la iglesia, hermanos, venimos a escuchar la voz de Dios. La oración de Pablo siempre fue en Efesios capítulo 1. Él siempre decía que no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, cuando nos acercamos a la casa de Dios, venimos con esa disponibilidad de que el Señor nos abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, para escuchar su voz. Amén. Y que Él, a través de las alabanzas, a través de su palabra, a través del mensaje, nos hable, nos transforma y que nos ayude a vivir vidas agradables delante de Él. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta tarde, todos inclinando nuestros rostros. Sí. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, en esta hora. Estamos delante de ti para darte gracias. Porque un día, Señor Jesús, tú nos encontraste a cada uno de nosotros, Padre, para salvarnos. Gracias por morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por derramar tu sangre para limpiarnos de todo pecado. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos invitas siempre a venir a ti y postrarnos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Redentor, Señor. Gracias, Padre, porque nos bendices con bendiciones espirituales todos los días, Señor. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias por este día y esta nueva oportunidad de poder estar en tu casa, este grupo de hermanos nuestros que estamos aquí con un solo propósito, y es alabar tu nombre y bendecirte. Te pedimos una bendición para todo lo que se va a hacer en este tiempo, que todo sea para tu gloria, Señor Jesús. Que bendigas tu palabra a través del pastor, que bendigas las alabanzas. Bendice cada vida, cada corazón, cada hermano que está en medio nuestro, cada hermano que nos está escuchando, Señor, a través de el internet. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces a favor de tu pueblo. Te pedimos que tu nombre sea exaltado en esta noche y que, Señor, cada uno de nosotros podamos ser edificados en tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Nos ponemos de pie, mis amados hermanos, y vamos a, como acabamos de leer, a cantar al Señor con todo nuestro corazón con esta preciosa alabanza.
cantando esta próxima alabanza. Te alabaré, mi buen Jesús. ¿En qué tiempo le alaba a usted? Le adoramos. En todo tiempo, ¿verdad? Es bueno alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Vamos a usar todo nuestro ser y alabar a nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Hoy tendremos la lectura en Lucas capítulo 9, versículos del 10 al 17. Si pueden acompañarme en sus Biblias o también lo tenemos aquí en la pantalla. Y dice así la palabra del Señor.
lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 y 50. Así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. Palabra del Señor. Amén. Que viene a continuación, que seas tú, Padre, hablándonos a través de nuestro hermano pastor y por medio de tus palabras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Linda palabra del Señor en esta tarde. De la misma manera que el Señor milagrosamente alimenta 5,000, Él sigue siendo ese Padre que nos alimenta espiritualmente, nuestro ser, nuestra alma. Y como dice el Salmo 23, Él es nuestro pastor y nos da descanso y nos da lo que necesitamos, provee para todas nuestras necesidades. Por eso podemos decir confiadamente, como dice este Salmo, nada me faltará. Amén. Vamos a cantar. Cantemos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor
¿Cuántos lo creen, hermanos? Él es un Dios tan grande, tan maravilloso, que provee todo lo que necesitamos. Vamos a cantar una última alabanza y vamos a cantarlo y a decir cuán grande es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen un amén? Cuán grande es Dios.
somos imperfectos ahora, Señor, pero un día estaremos en tu presencia, contemplaremos la plenitud de tu gloria, Padre, la grandeza de tu majestad. Por ahora solamente podemos decir, Señor, cuán grande tú eres, cuán grande es tu amor, tu poder, tu misericordia para cada uno de nosotros, Padre. Queremos escuchar tu voz en esta hora, Señor Jesús. Gracias por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. Y todos decimos amén. La gloria para el Señor, mis amados hermanos. Pueden sentarse, los niños pueden pasar y el tiempo con nuestro pastor. Bendiciones, hermanos. Volvamos a nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 9. Estamos en Lucas, capítulo 9. Y la porción que leíamos hace un momento es la porción de la alimentación de los 5,000 hombres. La escritura en el libro de Mateo nos aclara de que eran 5,000 hombres sin contar a los niños y a las mujeres. O sea que en este milagro el Señor le dio alimento a aproximadamente unas 20,000 personas. Conservadoramente podemos decir que había un promedio de unas 20,000 personas en ese lugar. Y este milagro que leíamos hace un momento es uno de los milagros más conocidos del Señor, la alimentación de los 5,000. Y es uno de 2 milagros que todos los escritores del Evangelio documentaron. La resurrección y la alimentación de los 5,000 son los únicos 2 milagros que los 4 evangelistas mencionaron. Y es obvio de que fue algo que tuvo un impacto en la vida de ellos, algo bien impresionante que se quisieron asegurar el documentarlo. Es interesante notar, hasta ahora, tanto los apóstoles como la multitud han visto grandes cosas. El Señor ya ha hecho muchos milagros. Todo enfermo que le presentaron sanó. No había ninguna enfermedad que el Señor no sanara. Leprosos, paralíticos, de todo tipo de enfermedad. O sea que las personas y los apóstoles habían visto que el Señor tenía poder sobre toda enfermedad. También habían presenciado cómo el demonio o los demonios huían de su presencia, cómo le tenían temor y cómo huían y obedecían su voz. O sea que el Señor no solamente había demostrado que tenía poder sobre toda enfermedad, tenía poder sobre todo demonio, pero también habían visto grandes milagros, como por lo menos han pasado ha resucitado 2 personas. Al hijo de la viuda de Naín, que lo hizo públicamente cuando iba en camino a enterrarlo, y a la hija de Jairo. O sea que han habido por lo menos 2 resurrecciones. O sea que las personas y los apóstoles han visto que tiene poder sobre toda enfermedad, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la vida y la muerte. Grandes milagros. Tiene poder sobre la naturaleza, con la pesca milagrosa, cuando calmó la tempestad. A mí personalmente me impresiona eso. Yo estaba en medio de tormentas. El martes tuvimos una tormenta increíble por aquí en esta área. Y cuando usted mira ese poder del viento, de la tormenta, y solo imaginarse de que un hombre se puede parar y puede calmar la tempestad y que los vientos le hagan caso y que se haga bonanza inmediatamente. Increíble. O sea, los apóstoles habían visto maravilla, pero el milagro que más les impresionó fue este. Y nosotros lo podemos pasar así a la ligera pensando de que tal vez no reparar tanto en él. Pero es sin duda el milagro quizás más impresionante de nuestro Señor Jesucristo. No solamente por lo que pasó, sino que por la cantidad de personas que lo presenciaron. Fue tanto el impacto que tuvo en los apóstoles que todos lo escribieron, pero también las personas que estaban presentes lo querían coronar rey en ese momento. Dijeron, no basta, con esto no basta. Y lo quisieron hacer inmediatamente rey. Nos dice el libro de Juan, el libro de Juan lo explica en el capítulo 6, versículo 14 y 15, dice, aquellos hombres entonces, los 5,000, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es, aquí fue el problema, el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. O sea que fue algo verdaderamente que nos impresionó. Y pensemos un momento en el milagro. Los discípulos, los apóstoles,
Comenzaron a indagar y se dieron cuenta, se está haciendo un poquito tarde, están viendo a 20,000 personas. Ustedes se pueden imaginar ese espectáculo. Como 20,000 personas ahí. Ya es tarde, está en un lugar, no era un lugar desierto, lo que es un lugar apartado. No era desierto, sino que era parte de la ciudad, no estaban cerca de la ciudad. Sabemos que no era desierto porque se sentaron en grama. No, más a los otros evangelios lo explican. Pero estaban apartados de la ciudad. Y ahora los apóstoles empiezan a darse cuenta, aquí nadie tiene comida. La tarde ya comienza a caer. Nadie tiene comida. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? 20,000 personas sin comer. O sea que los apóstoles se dieron cuenta, no hay comida. Y empezaron a investigar y se dieron cuenta, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Las personas también se dieron cuenta que no tenían comida. Las posiblemente 20,000 personas que estaban ahí sabían, aquí nadie tiene comida. Nadie tenía comida. Ahora, no solamente eso, el Señor Jesucristo creó comida en ese momento. No es que se la sacó de la manga como humano. No había comida. Todo el mundo sabía que ahí no había comida, no había alimentos, estaban lejos, estaban retirados de la ciudad donde podían comprar. Por eso le pedían los apóstoles a Jesucristo, despídelos para que vayan a comprar a las aldeas y busquen alojamiento. Pero nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, en una forma milagrosa, creó de la nada algo que solamente Dios puede hacer. Creó de la nada pan ya horneado. No creó la masa, el pan y los pescados ya preparados. No fueron crudos. O sea, a veces en las películas vemos que el Señor levantó y salieron peces así saltando en vivo. No, cocidos perfectamente. Han de haber sido el pan más delicioso que han de haber comido y el pescado más sabroso. Tanto fue que al día siguiente volvieron por el desayuno. Pero fue algo increíble. Las multitudes vieron eso. Aquí no fue un truquito. Aquí las multitudes vieron cómo es que el Señor Jesucristo de la nada creó alimento. Y creó alimento perfecto. No a medias. Comieron y dice que se saciaron. O sea, no fue una ilusión. Comieron hasta quedar que se tenían que abrir el saco porque ya no aguantaban. Así que de ello ayer, hermano, trajeron unos panes tan deliciosos que se los perdió si no vinieron. Me va a regañar mi esposa, pero yo me volé 2,5. El original, la repetición y la mitad que dejó mi nieto. Pero uno que queda, y así se uno queda que ya no puedo, no, que se siente. Así quedaron. O sea, no fue que tuvieron la psicosis de imaginarse de que estaban llenos, no. Comieron hasta saciarse y les sobró 12 canastas. O sea que el milagro realmente tienen razón, fue algo impresionante. Vieron a nuestro Señor Jesucristo crear en ese momento, de la nada, crear tal cantidad para alimentar a 20,000 personas. ¿Se puede usted imaginar cuánto pan es eso? ¿Se puede usted imaginar cuántos peces son esos? O sea que fue realmente algo que nos impresionó a ellos. Y entonces yo quiero que ahora podemos terminar. En esta historia, según nosotros vamos leyendo la historia, nos damos cuenta de varias cosas bien interesantes. En primer lugar, nos damos cuenta de la compasión de Cristo. Porque Cristo no le dio ese alimento para demostrar su poder. Es más, ese milagro le ocasionó problemas. Lo que hicieron hacer rey. Muchos al día siguiente lo dejaron, muchos de los discípulos. Jesucristo hizo esto por compasión. Porque las personas, y me parece interesante que nosotros tenemos un Dios, un Señor, que se preocupa de nosotros hasta por qué comemos. La Biblia dice de que nuestro Señor Jesucristo tiene contado hasta nuestros cabellos. O sea, tiene tal cuidado de nosotros. Pedro dice que confiemos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y aquí nuestro Señor Jesucristo hizo este milagro por pura compasión. Y nosotros vamos a darnos cuenta, según vemos la historia detenidamente, la compasión de Cristo.
Pero también en este pasaje, en esta historia, encontramos también la fe de los apóstoles. La fe de los apóstoles les falló. Recién han venido, el Señor les había dado poder para sanar toda enfermedad y para echar todo demonio. Habían visto maravillas, pero les falló la fe. Y hermano, yo los entiendo un poquito, yo los entiendo bastante, porque eran 20,000 personas. ¿A quién se le podía pasar por la mente? No, les podemos dar de comer. Pero a ellos les falló la fe. Pero ¿sabe lo que no les falló a los apóstoles? La obediencia. Porque el Señor los mandó y les dijo, mire, ¿sabe qué? Sin tener nada, no tenían el alimento. Pero el Señor les dijo, vaya y pónganlos de 50 en 50. Hicieron 400 grupos. 400 grupos de 50, imagínense. Y ellos fueron bien obedientes. Y les digo, ustedes les van a dar de comer. Y hicieron exactamente lo que el Señor les dijo. O sea que los apóstoles, a veces les falló la fe, a veces fueron un poquito flacos en fe, pero no les falló la obediencia. Ahí estaba Judas también. Nos tomó un ejemplo. Judas no creía. Judas fue el villano. Nosotros conocemos bien. Nadie quiere compararse con Judas. Pero Judas fue obediente. A veces mucho más obediente que nosotros, que sí creemos en el Señor. Pero otra cosa también que podemos ver aquí, que es un poquito importante, es ver por qué la multitud, quisieron hacerlo rey, pero lo quisieron hacer rey por las razones equivocadas. Quisieron hacerlo rey porque ellos querían un rey que les sirviera a ellos. Ellos no estaban buscando a un Señor a quien servir. Ellos vieron, si este nos puede dar comida, pongámoslo como rey. Y lo vamos a ver más adelante en el libro de Juan. En el libro de Juan la multitud le dijo, ¿qué vas a hacer por nosotros? Moisés le dio maná, ¿qué haces tú? ¿Qué señal nos das tú? O sea, la multitud equivocadamente seguía a Jesucristo. Dice que la multitud dijo, este verdaderamente es el profeta, pero no querían, ellos querían un rey, ellos querían un profeta, pero no querían un Señor. Un Señor a quien tenían que servir, a un Señor a quien tenían que seguir. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros no cometer ese error. Seguir a Cristo porque Él es el Señor, no porque pueda multiplicar el pan. Seguir a Cristo porque Él es mi Señor. Y nos vamos a dar cuenta que al final Pedro, cuando el Señor lo deja solo al final, después de este evento, dice la Escritura en el libro de Juan, que muchos de sus discípulos lo dejaron. Imagínese usted, después de tal milagro, dice que muchos de sus discípulos lo dejaron, porque no le quiso seguir, porque no le dio el desayuno. Por eso fue. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, le pido, hermano, vamos a orar para buscar la dirección de Dios antes de seguir. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que me perdones a mí si en algo yo me equivoco. Si en algo yo quedo corto, Señor, si en algo te he fallado, pero te pido en el nombre de Jesús que tu pueblo sea edificado por medio de tu Santo Espíritu y de tu palabra. Dirígenos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, cuando nosotros vemos este milagro, si usted lo lee, lo que resalta, lo que sobresalta es el poder de Cristo. El poder de Cristo es increíble. ¿Cómo es que le dio de comer a 20,000 personas de la nada? O sea, es algo verdaderamente impresionante. Y dice que las personas comieron hasta quedar llenos, quedaron full. No querían ni ver otra vez pescado por unos 4 días. Quedaron llenos, satisfechos. Y sobró. O sea, las personas vieron ahí lo que había sobrado, vieron lo que comieron. Ellos sabían muy bien que no había comida. Ellos fueron los que se sentaron y en grupos de 50 sabían que nadie tenía nada. Sabían que estaban lejos de la ciudad y sabían que Jesucristo estaba creando el pan. Ellos sabían eso. Y nosotros vemos esto inmediatamente, lo mismo que a la multitud, nos ponemos a pensar en el poder de Dios. Pero yo creo que algo que está bien claro también en este pasaje es la compasión del Señor. Es interesante, si nosotros lo vemos en el contexto, veamos en lo que ha pasado. Si usted lo ve en el contexto, en lo que ha pasado antes y después, nuestro Señor Jesucristo había mandado a los 12 apóstoles a predicar.
Y ellos habían ido a predicar y habían predicado y han regresado posiblemente cansados también. Bueno, no posiblemente, lo dice la Escritura. Que cuando ellos regresaron les dio poder y fueron. Nuestro Señor Jesucristo ha pasado 1 año y medio predicando en Galilea y el ministerio del Señor está terminando en Galilea, se dirige ahora hacia Judea. Y nuestro Señor hace un último esfuerzo porque las personas se conviertan, hace un último esfuerzo porque las personas oigan el Evangelio y envía a sus 12 discípulos. Eso lo vemos a partir del versículo 1, en el versículo 1. Ahora ellos van, y no solamente eso, también recientemente han recibido una muy mala noticia, la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado. Juan el Bautista, que había bautizado a Jesucristo, que había sido el impulsor del ministerio de Jesucristo, parte del equipo de ellos, otro que estaba predicando el reino de Dios, ahora el aliado de Jesucristo, el único aliado que tenía ahora, ha sido decapitado. Y ellos han recibido esta noticia de que ha muerto Juan el Bautista. Han ido a predicar, han tratado, han estado predicando. Dice que Jesucristo les dio poder para sanar toda enfermedad y para echar a todo demonio. Y ahora regresan y le cuentan al Señor, pero están cansados. Miren, Marcos lo dice de esta forma, en Marcos 6:30 al 32 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte en un lugar desierto y descansad un poco. Me parece bien interesante que nuestro Señor Jesucristo, que tenía una gran responsabilidad, él y los apóstoles, se preocupó porque sus amigos descansaran. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Están bien ocupados. Están muy ocupados, pero nuestro Señor Jesucristo, al verlos a ellos cargados, al verlos a ellos cansados, ocupa tiempo para irse a un lugar aparte y descansar. Y la Biblia nos enseña bastante de esto a nosotros. ¿Sabe? Todos nosotros que estamos aquí, en algún momento en nuestro caminar con el Señor, nos vamos a sentir cansados. Muchos de los que servimos aquí en la iglesia van a haber momentos en que el desánimo va a venir a tocar su puerta. El desánimo, algo no le va a gustar, se va a sentir cargado. ¿Sabe lo que usted necesita? Lo que usted necesita no es irse de la iglesia. ¿Sabe qué? No es irse de la iglesia. Lo que usted necesita es tiempo con el Señor. En medio de este momento difícil que tal vez estaba pasando, el ministerio había llegado a un momento bien importante, había una transición, dejaba Galilea, Juan el Bautista ha muerto, ellos han estado trabajando de tal manera que no les quedaba tiempo ni para comer. ¿Qué hace Jesús? Los toma aparte y se va a descansar con ellos, a tomar tiempo con el Señor. La solución al desánimo, la solución a los momentos en cuando usted recibe una mala noticia, los momentos cuando usted siente que se sigue adelante, tenga mucho cuidado con la carne, hermano. Tenga mucho cuidado con escuchar a la carne. Tenga mucho cuidado con que la carne le diga: no sigas sirviendo. Tenga mucho cuidado con que la carne le diga: mira la playa qué sabrosa se ve, ¿para qué vas a estar allá? ¿Para qué vas a hacer eso? Tenga mucho cuidado en escuchar la carne. Lo que usted necesita es tiempo con el Señor. Lo que yo también necesito es tiempo con el Señor. Lo que necesitamos es tiempo. Aquí lo vemos. El Señor tenía cuidado de sus amigos, de sus apóstoles. Y entendía muy bien lo que ellos necesitaban. Entendía muy bien que ellos hubo un momento en que necesitaron descanso espiritual, un momento, y el descanso espiritual no quiere decir que deje de leer la Biblia, al contrario, es contrario a lo físico. Descanso espiritual quiere decir sumergerse en el Señor, refrescarse en Él. Miren lo que dice Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, en el Señor, si estamos cansados, si estamos cargados, si estamos angustiados, acudamos al Señor, porque Él es el que nos hace descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que nosotros necesitamos continuamente es descanso en los brazos de Cristo. Nunca el cristiano
que conoce a Cristo, para descansar necesita alejarse del Señor. Jamás. La respuesta cuando usted está cargado en su ministerio no es dejar el ministerio, es descansar en los brazos del Señor. Esa es la respuesta. Y tenga mucho cuidado cuando su carne lo quiere llevar en dirección equivocada. Y aquí vemos la misericordia del Señor, la preocupación del Señor, preocupándose por el descanso de sus amigos. Pero no solamente eso, también el simple hecho de darle comida a estas personas. Dice la Escritura de que cuando vio a la multitud sintió compasión de ellas. Eso lo vemos en Marcos. Marcos lo dice, Marcos 6, 33 dice, pero muchos lo vieron ir, dice, y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio a una gran multitud, como 20,000, y tuvo compasión de ellos. Jesucristo dice el versículo 11 que acabamos de leer, y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Qué es lo que el Señor entendía? La necesidad de ellos. Fíjense bien lo que el Señor hizo. Los sanaba, pero antes les hablaba del reino de Dios. La compasión de Cristo, cuando miraba a las multitudes, era atender las necesidades de ellos. La necesidad espiritual de ellos, les habló del reino de Dios. Pero también la necesidad llevaban a los enfermos y no. Nuestro Señor Jesucristo no ha hecho a nadie con las manos vacías. Pero no solamente eso, el simple hecho de darles alimentos, de preocuparse porque comieran. El Señor sabía muy bien lo que iba a pasar con este milagro. Él sabía todo. Pero el Señor estaba preocupado porque estas personas también tenían necesidad de comer. Démosle. Yo creo que la iglesia debe de aprender. Los apóstoles lo aprendieron muy bien. Porque nosotros podemos ver en el ministerio de los apóstoles precisamente lo mismo. Ellos nunca se descuidaron de las necesidades de las personas. Los apóstoles nunca pensaron, vamos a comer primero nosotros y después que coman ellos. Es más, los apóstoles comieron de último. Y lo que sobró fue para ellos. Y creo que es una buena enseñanza en liderazgo. Líderes que creen que ellos son primeros en las iglesias. La Biblia no nos manda eso, la Biblia nos manda que sirvamos. Pero aquí lo vemos. Aquí vemos que el Señor tenía compasión de ellos. Mira, el versículo 11 dice claramente de que tuvo compasión de ellos porque sanó toda enfermedad. Entonces, pero no solamente vemos entonces la misericordia del Señor sanándolos a todos, predicándoles del reino, dándoles de comer, atendiendo las necesidades de las personas. Y hay algo bien interesante, que el Señor atendió las necesidades de las personas sin esperar nada a cambio. Nada. Les dio el mejor pescado de sus vidas. Yo oí un predicador decir que muchos de los hombres ahí le han de haber dicho a la esposa, ¿por qué no cocinas así? Y yo me imagino, a mi esposa le encanta hacer salmón. Yo le he dicho, ¿por qué no? Si hubiera estado ahí, yo mira, hasta que te den la receta. Ha sido perfecto, el pan. Pero ¿por qué se preocupó de eso? El Señor se preocupaba por esas necesidades, por esos detalles de las personas. Sus amigos están cansados. Las personas vienen enfermas. No tienen qué comer. Ahora, el Señor sigue en su trono y sigue preocupado por su pueblo. Él sabe las cosas como están. Él sabe lo que estamos pagando de gasolina. No se ha olvidado. Él sabe que tiene ese carrote de 8 cilindros que ahora le echa gasolina y llega a 200 pesos. No, o sea, el Señor sabe, tiene cuidado de nosotros. Se preocupa por su pueblo. El Señor lo sabía y lo hizo sin esperar recibir nada a cambio. Él sabía que el próximo día esa multitud no iba a estar ahí. Y ya lo vamos a ver. Pero no solamente entonces vemos la compasión de Cristo, también vemos la fe de los apóstoles. Y hermano, déjame decirle que los apóstoles, cuando usted lo lee, yo no evito ver que tuvieron buenas intenciones, ¿no?
Vieron a la multitud, dijeron, ya el sol está cayendo, ya es tarde, ¿dónde van a comer estas personas? Y pensaron, despídenos, Señor, mándanos a que vayan. ¿Saben lo que los apóstoles estaban haciendo? Fueron muy intencionados, pero estaban quitando el problema de encima. Estaban diciendo, no podemos cuidar a 20,000 almas. ¿Vieron cuánto teníamos? Tenemos 200 denarios. Esto no nos va a ajustar para tanta gente. Además, aunque nosotros están cansados los pobres, acuérdense, vamos a tener que ir a las ciudades. ¿Y dónde vamos a encontrar? Las ciudades eran pequeñas. ¿Dónde vamos a encontrar tanta comida para esta gente? No es que van a ir al Giant, ni al Safeway, y de ahí van a llegar ahí, deme todo lo que tiene aquí, tómelo todo, me lo voy a llevar. No era así. Las ciudades no tenían esa gran cantidad de comida para darle a 20,000 personas. Ellos se pusieron a pensar y lo que resolvieron fue, mejor que se vayan. O sea, ellos pensaron, hay que ver ellos cómo salen. Pero Jesucristo no pensó así. Jesucristo no pensó así. No solamente pensaron en quitarse el problema encima, sino que también se les olvidó. Se les olvidó que el que estaba ahí había calmado la tempestad. Que el que estaba ahí había resucitado a la hija de la viuda de Naín. Que el que estaba ahí también ya había hecho una pesca milagrosa. Se les olvidó, les falló un poquito la fe. Y como nosotros lo vemos y podemos con facilidad ver y comentar un poquito la fe que ellos les faltaron, pero no nos debemos de olvidar, hermanos, que a nosotros también nos falta muchas veces la fe. Porque nosotros todos somos testigos de la gracia de Dios para con nosotros. Todos nosotros somos testigos de cómo Dios nos ha sustentado, cómo Dios nos ha mantenido, cómo Dios nos ha bendecido. Pero cuando viene el primer problema, cuando estoy en la pompa y me dice $80, se me olvida. Yo nunca le había echado al carrito que yo tengo $77. Le tomé foto para tener el recuerdo. Ahí no le miento, le tomé foto, ahí la tengo de recuerdo. Pero eso no se nos olvide todo lo que el Señor ya ha hecho en nosotros, porque todos los que estamos aquí tenemos varios testimonios de la misericordia del Señor. Todos los que estamos aquí tenemos grandes testimonios de la obra del Señor en nuestras vidas, de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando viene el primer problema, cuando viene la primera preocupación, nos olvidamos también nosotros. Yo creo que también antes de criticarnos a los apóstoles, nos tenemos que dar cuenta de que también nosotros se nos olvida y pensemos un momento en ellos. Estaban viendo una multitud de 20,000 personas. Quizás se les pasó por la mente, el Señor puede producir, tal vez nunca se les pasó. Pero mientras ellos llegan, y me parece interesante que llegan a darle órdenes a Cristo, ¿verdad? Llegan a decirle al Señor qué debe de hacer. Señor, mira, despedilos. ¿Qué hacemos? Tenemos 200 denarios. ¿Qué es eso para tal gran multitud? Aquí lo que tenemos, miren, 5 panes, 2 peces. Ellos no. Pero el Señor viene y les da el problema de regreso a ellos. Y les dice, dadles vosotros. Dadles. ¿Sabe? Yo entiendo humanamente y hasta lo justifico y digo yo, es que entiendo que a mí no me hubiera pasado por la cabeza, digo yo. Y tal vez usted está pensando y diciendo lo mismo en su mente. Pero el Señor esperaba que confiaran. El Señor esperaba que confiaran. El Señor esperaba que confiaran en Él y que tuvieran la compasión para preocuparse por las personas. El que ellos lo pensaran o no lo pensaran no es excusa. El Señor esperaba de ellos más. Esperaba que confiaran en Él. Esperaba que se recordaran la tormenta que habían vivido, que Él había calmado. Esperaba que recordaran esa mañana cuando el Señor a Pedro y a los otros les demostró su poder cuando hizo la pesca milagrosa. Esperaba que se recordara la compasión de Cristo. Y Él esperaba que ellos fueran también compasivos y se preocuparan por ellos. Entonces les faltó
la fe, pero no les faltó la obediencia. Porque hicieron todo lo que el Señor les decía, y nosotros lo hemos repetido, hermano. Hay veces que nosotros vemos a los apóstoles fallar, pero una cosa sí podemos decir: fueron obedientes. En una ocasión están en el templo y le piden al Señor Jesucristo que pague los impuestos. Y viene el Señor Jesucristo y le dice a Pedro que vaya a pescar al río, y que allá en el río el primer pez que le agarre la boca y va a encontrar ahí una moneda, y que venga y que pague los impuestos. Y el Señor pudo haberlo producido, así como produjo el pan, pudo haber producido la moneda. Pero el Señor mandó a Pedro, y ¿qué hizo Pedro? Allá va el pedito, agarró su valla para acá, ahí salió el pescado, hizo exactamente lo que el Señor le dijo. Fueron obedientes. Yo creo que nos enseña a nosotros, es verdad que a veces nos falla la fe, pero no nos debe de fallar la obediencia. A veces, como nos estaba explicando el hermano Kiko hace un momento en la escuela dominical, la fe va acompañada de la obediencia. La fe es hacer ese paso, aunque no entiendo, Señor, pero voy a hacer el paso, voy a dar el paso. Fueron obedientes. Y con esto quiero terminar, ya se nos está acabando el tiempo. Pero es importante notar que estos hombres comieron de último. El Señor les dijo: pónganlos en grupos, denles de comer. Vayan, llévenles la comida. E ellos comieron de último, hermanos. Yo creo que es un buen ejemplo para nosotros los líderes. Comieron de último y agarraron las sobras, no lo mejor. Yo creo que es un buen ejemplo para nosotros, los pastores, los líderes. Nosotros comemos de último. Ayer comí a medias, el chango me lo agarré yo a medias, perdón. Está bien bueno. Antes me van a quedar sin uno. Uno creo que quedó por ahí mal puesto y lo anduve buscando, pero ya alguien lo agarró. Y muy interesante, mire lo que dice Pedro. Pedro en 1 Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que se revelará. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidad de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y esto me cae por eso a mí también, a nosotros los líderes. Pero entonces vemos la humildad, la del Señor, la compasión del Señor. Vemos también la obediencia de los apóstoles. Pero hermano, también con esto quiero terminar. Yo sé que me estoy agarrando más tiempo, pero veamos también la multitud. ¿Por qué la multitud falló? Han visto este milagro maravilloso, lo quieren coronar como rey, pero al día siguiente le dan la espalda al Señor. Al día siguiente ya no creen en Él. Aquí están diciendo: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Pero el día siguiente dicen: si este solamente es el hijo de José. ¿Qué pasó con la multitud? ¿Qué es lo que les pasó a ellos? Y para entenderlo quiero que vengan al libro de Juan, capítulo 6. Rapidito, vamos al libro de Juan, capítulo 6, que es el relato de Juan sobre este evento. A partir del versículo 25, vamos a comenzar la lectura en el versículo 25. Y dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí. Interesante, le dijeron Rabí, no le dijeron Señor, no le dijeron Rabí. ¿Cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Fíjense lo que el Señor les dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis
en el que Él ha enviado, que creyeran en Él, está diciendo. Y le dijeron entonces, fíjese lo que le dicen la multitud, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio comer. ¿Sabes lo que le están diciendo? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Querés que creamos en ti? ¿Qué nos vas a dar? Nuestros padres comieron maná, pan del cielo, papá. Pan del cielo. ¿Qué nos vas a dar vos? 2 pescaditos. Abusivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos querían a alguien que les sirviera. Alguien que tenía un gran poder para que les sirviera a ellos. Pero ellos no estaban interesados en un Señor a quien servir. Y ahora es igual. Muchas personas también se van de las iglesias por tonterías. Muchas personas le dan la espalda a Jesucristo por puras boberas. Le dan la espalda a Jesucristo porque algo no me gustó. Porque algo pasó. Por eso le dan la espalda a Jesucristo. Porque no me bendigo. Porque tuve tal problema. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido venir a la iglesia porque nos peleamos con la esposa temprano? No me conteste, por favor. No me conteste. ¿Cuántos de nosotros le queremos dar la espalda a Dios por eso? ¿Cuántos de nosotros le queremos dar la espalda porque nos levantaron mal la ceja en la iglesia? Yo no la puedo levantar tanto, antes podía. Ya no me sale. Pero ¿cuántos? Porque nos fruncieron el ceño. Porque se molestaron conmigo, porque yo me molesté. ¿Cuántos de nosotros por cualquier bobera dejamos al Señor? Y esto les pasó a esto. ¿Sabe? Yo le voy a contar algo que le puede hacer reír, pero no es broma. Cuando yo estaba adolescente, bien recuerdo el lugar donde estaba con mi amigo. Mi mejor amigo en ese tiempo era Manuel, le decíamos Nel. Y en él se le había metido que Dios no existía. Y que Dios no existía. Y recuerdo dónde estábamos. Estaba lloviendo en una noche, como eso a las 8 de la noche, estaba lloviendo. Y estábamos en la cochera de la casa de otro amigo. Estaba en la cochera y estábamos pasando el agua. Y viene él y dice, yo no creo en Dios. Y necio de que no creía en Dios, estábamos teniendo esa conversación. Y yo le pregunté, ¿por qué no crees en Dios? Y esta fue la respuesta de él. Me dijo, tengo años de estarle pidiendo a Dios que me quite estos barros, me dijo. Y todavía no me lo quita. Por los barros que no le había quitado a Dios. No creía en Dios. Me da mucho gusto saber de que ahora está sirviendo en Canadá y es ministro. Y me da mucho gusto. Pero muchos de nosotros somos como él. Porque Dios no me quita los barros, ya no le voy a seguir. Porque tuve un problemita, porque me pasó tal cosa, porque perdí el trabajo, porque se me ponchó la llanta. ¿Dónde estaba, Señor? Muchos de nosotros dejamos de seguir al Señor por muy poquitas cosas también. Y aquí vemos que esta multitud había comido el mejor pescado y el mejor pan de sus vidas. Y ahora van por el desayuno y le dicen al Señor, ¿qué nos vas a dar? ¿Qué nos vas a dar? Queremos algo mejor de lo que Dios le dio al pueblo. Queremos algo mejor de lo que Moisés le dio al pueblo. Moisés le dio pan del cielo. ¿Qué nos das tú? Y si seguimos leyendo nos damos cuenta que la gente, cuando oyó y Jesucristo les insistió, leamos, Jesucristo les insistió y les dijo que creyeran en Él. Dice el 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas el Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí creyere no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, el problema es este, no creéis. Y mire el versículo 42, siguió explicando, el versículo 42 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?
¿Cómo pues dice este, del cielo descendido? El día anterior, ¿quién era? El profeta que ha venido, hagámoslo rey. Pero ahora, como les está diciendo algo que no les gusta, si este es el hijo de José, María ya están, allá viven, allá a la vuelta de la sinagoga, ahí vivían. ¿Quién se cree? ¿Cómo cambiaron? ¿Por qué? Porque querían a un rey que les sirviera y no a un señor a quien servir. Yo creo que es una muy buena lección para nosotros. ¿Seguimos nosotros a Jesucristo como la multitud o seguimos nosotros a Jesucristo como los apóstoles? Le leo el versículo 60 y le quiero leer el 68, del 66 al 68. Dice, al oírlas, las palabras de Jesucristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, el 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos lo dejaron. Dijo entonces Jesús a los 12, cuando todos están yendo, y fíjense qué triste cómo terminó el ministerio en Galilea. El ministerio de Galilea estaba a su final y el ministerio de Galilea terminó solamente con los 12. Y dice el Señor, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Se nos queda viendo y dice, ¿se van a ir ustedes también? Pero a mí me fascinan las palabras maravillosas de Pedro, ¿no? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Seguimos al Señor por el pan, como la multitud? ¿O seguimos al Señor porque solamente Él tiene esas palabras de vida eterna? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Le sigo por el pan o le sigo por las palabras de vida eterna? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que me perdones si en algo yo me equivoqué, en algo yo quedé corto, pero te pido que tu pueblo haya sido edificado. Despídenos con tu cuidado, Señor. Y permite, Señor, de que tu palabra no regrese vacía, sino que permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón y que fructifique. En el nombre de Cristo lo pedimos. Y por tu pronto regreso en gloria.